A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos creyentes se han preguntado cómo identificar, de manera clara y bíblica, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esta inquietud es completamente comprensible, pues la Escritura misma afirma la importancia de ser templo del Espíritu, 1 Corintios 6:19, y de vivir conforme a su dirección. Sin embargo, las dudas suelen aparecer cuando nos preguntamos, ¿realmente recibí al Espíritu Santo? ¿O hay evidencia concreta de que Él mora en mí? En este resumen, presentaremos 7 señales bíblicas que nos ayudan a reconocer la obra y presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Estas verdades pretenden solidificar nuestra comprensión de la salvación y darnos la confianza de que, si rendimos nuestro corazón a Jesús, su Espíritu hace morada en nosotros. A continuación, revisaremos cada uno de estos 7 puntos de forma más clara y comprensible. 1. Confianza en la salvación. Referencia bíblica. Romanos 8:16. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La primera señal que demuestra la presencia del Espíritu Santo en una persona es la confianza en su propia salvación. Según Romanos 8:16, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para afirmar que somos hijos de Dios. Esta seguridad va más allá de un simple entendimiento intelectual. Es una convicción interna que, incluso en medio de dudas y temores, habla a lo profundo del corazón, recordándonos a quién pertenecemos. Ahora bien, alguien podría preocuparse al leer esto y pensar, si a veces dudo, ¿significa que no tengo al Espíritu Santo? Pero en realidad, el conflicto interno entre la fe y la duda no es inusual. El enemigo, Satanás, siembra inseguridad, tratando de hacernos creer que Dios nos ha abandonado o que nunca fuimos salvos. La presencia de duda no es la evidencia de que Dios se fue, sino el resultado de la guerra espiritual que se libra en nuestro interior. El verdadero indicador de la presencia del Espíritu es que en el fondo tenemos una certeza sólida de que somos de Dios, incluso si nuestras emociones suben y bajan. De hecho, esta confianza se acompaña de un anhelo sincero de vivir para Cristo y de la certeza de que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que Dios nos adoptó como hijos suyos. Observaciones prácticas. Si a veces te sientes inseguro o culpable por errores pasados, recuerda que el Espíritu Santo es el consolador que nos guía al arrepentimiento y a la certeza de que la salvación es un regalo que no podemos ganar ni perder a base de méritos humanos. Cuando sientas duda, reflexiona en la promesa de Romanos 8:16 y confía en la fidelidad de Dios, que nunca miente. 2. Carácter piadoso. Referencia bíblica. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La segunda señal de que el Espíritu Santo mora en tu vida es la manifestación de un carácter transformado o carácter piadoso. El apóstol Pablo enseña que hay un fruto del Espíritu, compuesto de rasgos como amor, alegría, paz y dominio propio, entre otros. Estos rasgos van más allá de habilidades naturales o de la simple adopción de normas religiosas. Son el resultado de una transformación interna que solo Dios puede obrar. La Escritura establece que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza un proceso gradual de renovación. Efesios 4:22-24. Habla de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dicho de otro modo, quien tiene al Espíritu ve cambios en su forma de pensar, sentir y actuar. El corazón se ablanda, los pensamientos se alinean con los de Cristo y el deseo de pecar va perdiendo su fuerza. Sin embargo, es vital reconocer que no existe la perfección instantánea. La santificación, el proceso de hacernos santos, es progresiva y dura toda la vida. Como creyentes, debemos examinar, ¿soy un poco más como Jesús hoy que ayer? Este examen sincero revela si el Espíritu está obrando. Aunque tropecemos, la dirección general de la vida es hacia la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Observaciones prácticas. Revisa tu corazón, no solo tus acciones.
El Espíritu Santo no solo quiere comportamiento externo, sino la renovación de la motivación interna. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, etc., no se producen por fuerza de voluntad humana. Surgen cuando cooperamos con la obra divina, sometiéndonos en oración y dejando que su palabra transforme nuestra mente. 3. Pasión y poder para el evangelismo. Referencia bíblica. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El tercer indicador de la presencia del Espíritu Santo es una pasión y poder para compartir el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos que, tras la venida del Espíritu, serían capacitados con un poder especial para testificar de Él en todo lugar. Esta valentía y anhelo de predicar no surgen simplemente de un deber religioso, sino de un fuego interior que impulsa a hablar de Cristo. ¿Por qué sucede esto? Porque el Espíritu Santo es el mayor evangelista. Nadie ama más a Jesús, ni anhela más la salvación de las almas que el mismo Espíritu de Dios, cuando Él habita en nosotros. Su amor por las personas perdidas se enciende en nuestro corazón, venciendo miedos y timideces. Nos sentimos motivados a hablar del Señor, a orar por la gente, a compartir el mensaje de la cruz, sin importar las circunstancias. Romanos 10:14 resalta la necesidad de predicadores. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta pregunta subraya la responsabilidad del creyente. Sin embargo, dicha responsabilidad no se cumple por imposición o culpa, sino por el impulso sobrenatural del Espíritu que ama al pecador y lo quiere reconciliar con Dios. Observaciones prácticas. Si encuentras un deseo creciente de orar por familiares y amigos no convertidos, compartir tu testimonio o apoyar la obra misionera, considera esto como un indicio de que el Espíritu te está impulsando. No se trata de ser predicadores profesionales, sino de reflejar la luz de Jesús en cada lugar. Trabajo, familia, estudios, amistades. El Espíritu Santo capacita con palabras, sabiduría y oportunidad para testificar. 4. La evidencia de hablar en lenguas y otros dones. Este punto ha generado mucho debate en el mundo cristiano, porque algunos afirman que hablar en lenguas es un requisito indispensable para la salvación o la prueba única de la presencia del Espíritu Santo. No obstante, la Biblia enseña que no todos los creyentes reciben el mismo don. 1 Corintios 12, 4, 11. El hablar en lenguas es bíblico. Existe como manifestación genuina del Espíritu en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, 10, 19. Pero no se presenta como la única señal. Dones diversos, un solo Espíritu. 1 Corintios 12 enumera varios dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El texto concluye que es un mismo Espíritu quien reparte estos dones, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Lo importante es comprender que la presencia del Espíritu en tu vida no se valida únicamente por hablar en lenguas. Alguien podría tener ese don, pero no manifestar amor ni un carácter en transformación. Así, la Escritura subraya que el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, y la obra santificadora en el corazón, son pruebas más determinantes de su morada, equilibrio y respeto. Es totalmente bíblico y deseable anhelar los dones espirituales. Hablar en lenguas es una experiencia bella y edificante, pero jamás debemos juzgar la relación de otro creyente con Dios basándonos en un único don. La evidencia más sólida es la transformación interna que produce el Espíritu Santo, evidenciada en la santidad de vida y el amor. 5. Un amor profundo por Jesús. Referencia bíblica. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra señal inequívoca de la presencia del Espíritu es un amor ardiente por Jesús. En la medida en que el Espíritu se adueña de nuestras vidas, aumenta el deseo de agradar al Señor y de estar en comunión con Él. El Espíritu Santo ama a Cristo de forma perfecta
y su misión central es glorificarlo. Juan 16:14. Por tanto, cuando Él vive en nosotros, esa pasión por la persona de Jesús crece de manera tangible. Este amor no se trata de un mero entusiasmo emocional que dura unas cuantas semanas tras la conversión. Más bien, es una pasión que madura con el tiempo y se vuelve parte de nuestro carácter. De pronto, te ves orando con mayor frecuencia, ansiando la lectura de la palabra y compartiendo con otros lo que Cristo ha hecho. Además, hablar de Jesús deja de ser incómodo. Se convierte en un privilegio y una alegría. Jesús, Jesús, Jesús. Una expresión que a menudo se escucha es: cuando estás lleno del Espíritu, siempre hablas de Jesús. En efecto, el creyente rebosa gratitud y asombro ante la obra redentora de la cruz. Esta fascinación santa hace que Cristo sea el centro de sus pensamientos, metas y conversaciones. Observaciones prácticas. Haz un autoexamen. ¿Te deleitas en pensar en Jesús, en orar y en adorarle? ¿Deseas agradarlo, incluso en áreas que te cuestan? ¿Finanzas, relaciones, tiempo? Pídele al Espíritu Santo que avive en ti el primer amor. El Espíritu vino para testificar de Jesús y encender nuestros corazones con devoción genuina. 6. Conocimiento de la verdad. Referencia bíblica, 1 Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y así como ella os enseña todas las cosas, y es verdadera, permaneced en Él. El sexto punto se centra en el conocimiento o revelación de la verdad que el Espíritu Santo otorga. Jesús lo llamó el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Uno de sus roles principales es guiarnos a toda verdad, revelando las profundas realidades espirituales y dándonos la capacidad de entender la palabra de Dios. No solo conocimiento intelectual. Este entendimiento trasciende la academia. No se trata de ser un experto en teología, sino de discernir la voz de Dios y comprender su voluntad. Por medio del Espíritu, la Escritura deja de ser un libro cerrado. Se ilumina nuestro entendimiento y la verdad bíblica cobra vida, moldeando nuestras decisiones. Revelación y protección contra el engaño. Al permanecer en Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, somos librados de confusión y falsedad. En un mundo lleno de doctrinas contradictorias, el Espíritu trae claridad y nos capacita para distinguir lo que procede de Dios y lo que no. 1 Corintios 2:14-16. Observaciones prácticas. Al leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento. Su unción es la que hace que la palabra salte de la página y se grabe en tu corazón. Cuando enfrentes decisiones o sientas que hay múltiples voces, de amigos, cultura, redes sociales, el Espíritu te dará discernimiento para reconocer qué es verdad y qué no. 7. Santidad. Referencia bíblica. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. El séptimo y último punto, que podríamos llamar el broche de oro, es la santidad. El Espíritu Santo es también conocido como el Espíritu de Santidad, y su obra esencial es apartarnos del pecado y llevarnos a una vida que agrade a Dios. Cuando el Espíritu Santo toma control, el pecado empieza a perder su atractivo. Comienzas a aborrecer lo que Dios aborrece, incluso si a veces eras tú, quien antes practicaba esas cosas. Una nueva perspectiva sobre el pecado. La santidad no significa vivir en un pedestal, aislado del mundo, sino más bien vivir en el mundo sin ser parte de su corrupción. El cristiano anhela la pureza, busca la reconciliación con el Señor cuando falla y se abstiene de prácticas que deshonran al Creador. Su lenguaje, sus hábitos de entretenimiento y sus decisiones financieras se ven afectados porque ahora hay un deseo genuino de honrar al Padre. La santidad como testimonio. Vivir en santidad no solo beneficia nuestra relación personal con Dios, sino que sirve como testimonio para los que nos rodean. Al ver la transformación en la forma de hablar, en las reacciones ante la adversidad o en la manera de tratar a los demás, la gente reconoce que algo diferente habita en nosotros. Esa diferencia, por supuesto, es la presencia del Espíritu. Observaciones prácticas. La santidad se nutre de la comunión constante con Dios. Oración, lectura bíblica, congregarse y rendir cuentas a otros hermanos maduros en la fe.
Recuerda que es un proceso continuo. Cada día tomamos la cruz y renunciamos a nuestro viejo yo, colaborando con el Espíritu para vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Y si tengo dudas, es posible que seas cristiano desde hace tiempo y aún sientas dudas. Quizá no estés seguro de tu salvación o no veas estos frutos con la claridad que deseas. La Biblia nos anima a perseverar y a pedirle a Dios que afiance nuestro corazón en la gracia. Recuerda que la santidad, el carácter piadoso y el amor por Jesús crecen con el tiempo y la práctica de una relación diaria con el Señor. Si no tienes certeza de haber recibido a Cristo o sientes que tus pasos se alejaron de su voluntad, la invitación de Jesús sigue abierta. Ningún pecado o circunstancia es demasiado grande para su misericordia. La Escritura afirma que al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. La oración de rendición a Jesús. Se aclara que ninguna oración en sí misma salva a una persona. Solo Jesús salva. Pero podemos orar como punto de partida para expresar la decisión sincera de entregar nuestra vida a Cristo. Si deseas reafirmar tu salvación o entregar tu vida a Jesús por primera vez, puedes orar de la siguiente manera, haciéndolo con honestidad ante Dios. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por mis faltas y mis errores. Lávame con tu sangre y hazme nuevo. No entiendo todo, pero hoy me vuelvo hacia ti. Necesito tu ayuda, Jesús. Sálvame, transformándome en tu Hijo. Me rindo a tu señorío y decido seguirte. Gracias por amarme, por escucharme y por darme tu Espíritu. En tu nombre oro. Amén. Esta oración sincera es un comienzo, no un fin. Es la expresión de un corazón que reconoce su necesidad de salvación. A partir de este momento, la vida cristiana conlleva caminar en comunión con Dios, crecer en el conocimiento de su palabra, congregarnos con otros creyentes y cultivar cada uno de los signos descritos arriba.